El terror es nuestro. Historias y personajes que han trascendido en la imaginación de los mendocinos de generación en generación. Un hombre llamado Zacarías tenía el gran anhelo de tocar la guitarra como ninguno, pero nunca lo pudo lograr. Invocó al diablo para lograr su objetivo y éste accedió. Aunque nunca se dejaba ver por Zacarías, éste empezó a darle clases, pero cuando llegó a enseñarle la última nota y había llegado el momento de sellar el pacto a cambio de su alma, Zacarías vio el rostro del maligno, personificado en un animal horrendo, y huyó lo más rápido que pudo, llevándose en su haber todo lo que el diablo le había enseñado. Este lo persiguió toda la noche, pero al llegar el amanecer con el canto del gallo, el diablo dejó de perseguirlo y lo maldijo para siempre. Jamás podría tocar tranquilo, porque siempre se le iba a aparecer para atormentarlo, y nunca podría disfrutar de sus nuevos atributos como guitarrista. En cada peña o bailongo al que se presentaba Zacarías, cada vez que él estaba en lo mejor se detenía diciendo: «Ya me tengo que ir. Ha venido el diablo a perseguirme». Tanto fue el hostigamiento que huía constantemente hasta que fue encontrado en una laguna casi sin agua y sin nadie saber el porqué de su muerte. Zacarías creía que se diferenciaba del resto de los hombres por la singularidad de su deseo. Quería lo imposible, sin saber que esto lo igualaba a casi todos. Su mayor anhelo era desmedido, porque ansiaba ser un guitarrista de tal virtuosismo que al escucharlo ataran para siempre su imagen y nombre a la memoria. Quería quebrar el reposo del secano lavallino con la insolencia de sus notas y que no existiera emoción que no pudiese moldear con sus melodías. El problema es que no solo no sabía nada de música, sino que sus manos se empeñaban en la torpeza, allí donde él esperaba dominio. Se compró la mejor guitarra y gastó días y noches en lecciones con los guitarreros que más admiraba de las peñas, hambriento de un talento que siempre se confirmaba como ajeno. No importaba el empeño, las horas sin sueño, la desesperación o la calma. Nada hacía que el diapasón de su guitarra dejase de ser un recto camino hacia la decepción. La envidia fue cegando su determinación y dio paso a la furia. La naciente corrupción de su alma no tardó en convocar a los pregoneros de la oscuridad, hombres y mujeres que le susurraban soluciones y el nombre que lo ayudaría a alcanzar la gloria, que también agoraban como justa. Ese extraño era un entendido en otras artes y sabía cómo convocar al maligno. Él podría cumplir sus deseos, por más inalcanzables que parecieran. Encontró al hombre sin dificultad, porque dispuesto a todo, ya no reconocía obstáculos. Su inusual guía le dijo que para convocar al diablo tenía que aventurarse al atardecer en un campo cualquiera, caminar sin mirar atrás y él no tardaría en aparecer. Que le quede claro, no es que usted vaya al encuentro del diablo, él lo va a encontrar a usted, le dijo con fría precisión. El miedo es un mal compañero de la noche. A medida que avanzaba, determinado, hacia ningún lugar, los ruidos de la naturaleza se volvían irreales, confusos, quebrados, y para él, tan llena la memoria de melodías ajenas, esos sonidos eran la fiel imagen sonora de la falta de armonía que infestaba su ser. Ciego de luna, extendía los brazos con la desesperación de abrazarse a las formas para guiarse, no solo en el incierto sendero, sino en el espanto. Fue allí donde escuchó una voz, marcada en el aire o en su mente, que le indicó detenerse e insistió en que por ningún motivo intentara mirarlo. El diablo escuchó el pedido de Zacarías, aunque éste nunca pudo recordar si lo expresó con palabras. No tenía importancia. El maligno lee nuestras tinieblas como una hoja de ruta.
Mostraba tal disposición a su requerimiento que incluso aceptó ser su maestro de música, pero con una condición: nunca debía mirarlo. Al frustrado guitarrista, en ese momento nada le parecía reprobable y aceptó de buen grado. A partir de allí, en la agonía de cada día, Zacarías partía puntual al encuentro del maestro. Sus indicaciones eran de tal exactitud que el aprendiz no necesitaba nada más. A medida que afianzaba su destreza, Zacarías fue probando suerte en las peñas, donde solía antes ser oyente, para descubrir el efecto inefable de sus armonías. Las lágrimas, las miradas que develaban el apego a un recuerdo, los rostros atizados por la alegría, eran parte de esa comunión que fluía desde su guitarra hacia la gente. No era extraño que su fama se extendiese hacia lugares que todavía no conocía, obligando a ampliar las fronteras de su limitada geografía. El maligno era un tutor paciente, que alentaba los avances de su discípulo y hasta se permitía bromear si la ocasión se presentaba. Su proximidad confundía a Zacarías, que al no haberse explicitado el precio que pagaría por las lecciones, creía que alcanzaría con su arte para demostrar a todos las infinitas posibilidades que brindaba su maestro. Así el diablo insuflaba talento y esperanza en el hombre. La segunda era una de sus más crueles torturas. Fue el diablo quien le anunció que el fin de su aprendizaje se aproximaba y el derrumbe del aprendiz comenzó en ese exacto momento. Lo invadía un temor irracional al pensar en las últimas clases, o si una vez que el maestro lo abandonara, se llevaría con él su talento. Mientras sus melodías impulsaban a los hombres a volverse uno con su guitarra, a él lo atormentaba una creciente tentación. Quería ver a su mentor y resistía cada día con mayor dificultad, amparado en no romper el pacto que había hecho. Pero cuando el maligno le dijo que esa noche le enseñaría la última nota, su voluntad conoció la caída. ¿Qué sería de él, abandonado, sin la mirada y la tutela de su maestro? ¿Qué sentido tendría su música si no estaría él escuchándola? En ese momento, sus dedos hicieron de su duelo la melodía más triste que jamás alguien haya escuchado. Su corazón, inspirado por la gratitud, lo empujó a buscar el rostro de su mentor, y con la fractura del pacto se inició el horror. Lo que vio era una borrosa pesadilla colectiva, lo que durante siglos los hombres han soñado como infinitas formas del mal. Ya no era el aprendiz, era su próximo trofeo, y no quedaba más que huir. Durante décadas, cada vez que Zacarías se presentaba en una peña, el sortilegio seguía intacto. Cuando las armonías de su guitarra los habían aprisionado, él lo presentía. Advertía su presencia entre la gente, la confusión que lo precedía, y abandonaba todo para volver a huir. Su gloria quedaba siempre incompleta, porque nunca podía escuchar el aplauso final, en medio del desconcierto del público que cambiaba su gozo por reprobación. El juego del gato y el ratón siguió hasta que el diablo se cansó de perseguir a un hombre demasiado viejo para huir. Lo encontraron muerto en una laguna mezquina, el rostro hundido en una escasa mancha de agua. Tenía la espalda destrozada, las garras de una bestia desconocida impresas en la carne. La versión de que lo mató un animal era poco creíble, pero la aceptaron. Zacarías se llevó la verdad en el mismo instante en que fue alcanzado y escuchó, en el ritmo de su sangre agonizante, impiedosa y letal, el sonido de la última nota.
Vas con Niwil. Estás con Niwil.